Antes de comenzar a compartir de la palabra del Señor, recordaros, como nos ha dicho muy bien Maite, que estos días se celebra el Día de la Reforma Protestante, ¿verdad? Y recordamos ese histórico día en que Martín Lutero clavó sus tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania, y no es que eso diera origen a la Reforma Protestante, que ya se venía alarmando, pero definitivamente ese fue el detonante que hizo que volviéramos a recuperar conceptos tan importantes como se han dicho de la sola fe, sola gracia, sola escritura, el sacerdocio de todos los creyentes. Así que de alguna manera, desde aquella histórica fecha hasta hoy, nosotros, cierto modo, somos hijos de la Reforma Protestante y estamos contentos hoy de poder conmemorar y recordar ese día. También daros recuerdos de muchas iglesias que he tenido la oportunidad de visitar durante estos 10 días que he estado en Chile, he estado en diferentes ciudades y yo creo que es un motivo de gozo el hecho de que nuestra iglesia, cuando voy por los diferentes lugares, siempre me introducen como pastor de la primera iglesia evangélica bautista Bonanova de Barcelona. Es muy largo, más que una tarjeta de visita uno necesita un pergamino, ¿verdad?, para poner toda la longitud, pero creo que es un gran privilegio para nuestra iglesia bendecir a otras iglesias. Y así lo entiendo. Entiendo que al estar al frente y tener la responsabilidad de dirigir esta iglesia y poder ir por otros lugares, estamos bendiciendo y forma parte de nuestro ministerio poder bendecir a otras iglesias de muchas denominaciones. Este viaje último he estado con personas de muchos grupos, pentecostales, carismáticos, bautistas, evidentemente, anglicanos, metodistas, y creo que para nuestra iglesia chiquita, ubicada aquí en una pequeña ciudad europea, poder bendecir en el nombre del Señor a otras comunidades es un gran privilegio y es una gran oportunidad. Así que os traigo recuerdos de muchas iglesias, que sería muy largo enumerarlas, pero que se sienten unidas y vinculadas con nosotros en la fe de Jesús y por el hecho de poder compartir con ellos la palabra de nuestro Padre. Estamos hablando de los hábitos de la vida cristiana y hoy toca el hábito de la lectura de la palabra del Señor. Os he puesto esta foto porque me ha gustado. La he encontrado en internet y me ha parecido chula. La Biblia habla. La Biblia habla. El problema es que nadie escucha, pero que la Biblia habla, habla. Dejadme que os lea el pasaje que nos ha leído nuestra hermana Débora. Yo os lo quiero leer en otra versión diferente. Es bueno leer de tanto en tanto una versión diferente de la Reina Verdadera, porque nuevas Biblias nos dan nuevos matices y nos ayudan a ver pasajes muy conocidos con una luz diferente. El pasaje no hace falta que lo busquéis, os lo leo yo, es el muy conocido de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida personal. La palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra». Siempre va bien leer una nueva versión, te da un aire más fresco y nuevo a versículos que tal vez los tenemos ya incluso memorizados. Estamos hablando de hábitos de la vida cristiana. Cada domingo os digo lo mismo, pero una de las características de la Biblia es que la repetición forma parte del aprendizaje. Si tú, cada uno de los que estamos aquí, miramos nuestra vida y cuanto más currículum llevamos acumulado, mucho mejor, al mirar hacia atrás podemos ver que lo que tú eres hoy en día es simplemente la suma de los hábitos que has ido desarrollando a lo largo del tiempo. Ni más ni menos. Yo me puedo morir cualquier día, como todos vosotros. Estadísticamente todavía me quedan unos cuantos años, pero creo que soy una persona saludable
por los hábitos saludables que he cultivado en mi vida. Hago deporte desde que tenía 10 o 11 años, nunca he fumado, bebo con muchísima moderación y tengo un estilo de vida saludable. Estos hábitos, ¿qué han hecho? Que sea una persona saludable. Desde que asistí a la Iglesia Evangélica de Hermanos en Zaragoza, en la que yo me crié, siempre he leído la Biblia, la he tenido presente en mi vida y, consecuentemente, mi carácter, mi forma de ver, mi forma de afrontar la vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque he cultivado el hábito de pasar tiempo con la Escritura. Me considero una persona culta. ¿Por qué? Porque desde niño siempre he estado leyendo, siempre he estado estudiando. Hace escasamente un mes que terminé mi último curso en la universidad. Tengo 58 años, pero continúo cultivando mi mente y mi espíritu porque lo considero importante. Lo que quiero enfatizar es que lo que somos es simplemente el resultado de lo que cultivamos. Y cuanto más cultivas un hábito en tu vida, más de este hábito pasa a formar parte de ti mismo. Y si es difícil entenderlo, vuelvo a insistir, mira tu vida, tómate el tiempo para reflexionarla, tómate el tiempo para verla en perspectiva y tú verás cómo esos hábitos que has ido cultivando han cristalizado en el tipo de persona que tú eres. Porque el carácter, al fin y al cabo, simplemente es la suma de los hábitos que hemos cultivado. Por eso estamos hablando de la importancia y el énfasis en los hábitos de la vida cristiana. Yo el primer día os pedía que desarrolláramos el hábito de comenzar el día y acabar el día con Dios. Para mí comenzar el día con Dios es muy fácil. Siempre le pido que me ayude a ser un agente de restauración, siempre proyecto el día que tengo por delante, las actividades que tengo que hacer y los someto a su autoridad. Acabar el día con Dios me es más complejo porque hay días que me quedo dormido. Siempre empiezo con la misma frase: una vida no reflexionada no es digna de ser vivida. Y miro hacia atrás cómo he vivido el día. Algunos días es brillante porque el Señor me revela cosas que no había visto, que no había percibido, y hay días que me quedo dormido. Pero este es un hábito fundamental en mi vida cristiana. El segundo día yo os hablaba de la importancia de respirar espiritualmente. Cuando tú cometes un pecado, sea una acción, una omisión, una actitud, una motivación, y no confiesas, eso es como un CO2 que se queda dentro de ti y te envenena. Por eso yo os pedía de practicar el simple hábito de que cada vez que tengamos conciencia, pararnos, pedir perdón y pedirle al Señor que tome nuevamente el control de nuestra vida. El tercer día yo os hablé de la hospitalidad, el hábito de la hospitalidad. Y la hospitalidad en un sentido amplio, no solamente abrir tu casa, pero también abrir tu corazón. Con Sara hablábamos de que escuchar es una forma de hospitalidad. Y compartiendo con Sara cómo había ido mi tiempo en Chile durante estos días, yo le había dicho que he practicado un montón la hospitalidad, porque me he pasado horas y horas y horas escuchando a personas. Y entiendo que escuchar es una forma de practicar la hospitalidad, abrir nuestra casa, abrir nuestro corazón a aquel que tiene una necesidad de ser acogido, abrir nuestra casa al extranjero, abrir nuestra casa a aquel que no nos puede pagar con la misma moneda, porque hablábamos que había una diferencia entre hospitalidad, ¿recordáis?, y entretenimiento. Entretenimiento es yo te hago bien a ti esperando que tú mañana me lo hagas a mí. El cuarto día hablábamos acerca del privilegio de dar y estábamos hablando de que la Escritura nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y estábamos hablando de que Dios es un Dios que da y por lo tanto el hábito de dar, no solamente de dar plata, de dar dinero, tal vez es lo más fácil, pero el hábito de dar tu vida, el hábito de dar tu tiempo, el hábito de dar de todo aquello que Dios te ha provisto. El último día que hablamos del hábito del servicio y dijimos que Jesús era un siervo. Yo no he venido para ser servido, decía Jesús, sino para servir. Y que por lo tanto nosotros estábamos llamados a servir y que en el reino de los cielos había una grandeza y era la grandeza del servicio. Cuanto más sirves, más grande eres. Esos son los hábitos que hemos ido cultivando, hemos ido compartiendo, ojalá cultivando. Lo interesante y lo importante es que qué increíble sería nuestra comunidad y nuestra vida personal si realmente
tuviéramos estos hábitos en nuestra vida. Hoy me gustaría hablar acerca del hábito de la lectura de la palabra y de incorporar en nuestra vida el hábito de la lectura de la Escritura. Algo fundamental. Los que habéis venido a la escuela dominical, precisamente hemos estado hablando de la importancia de la palabra del Señor para poder vivir en un mundo relativista y en un mundo pluralista como el que nos ha tocado vivir, como la palabra de Dios nos da referencias. Así que, hoy me gustaría hablar de desenfoque y enfoque. ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios? ¿Por qué dedicar unos minutos cada día a leer la Biblia? Yo he oído muchas veces, especialmente en boca de gente joven, que la palabra de Dios es un libro antiguo, es un libro desfasado, es un libro que poco tiene que decir a la realidad del hombre contemporáneo, del hombre y de la mujer contemporánea. Eso lo he oído muchas veces de parte de la generación más joven. Pero la generación adulta no es que piense de manera diferente. Piensa de manera diferente, piensa de la misma manera, pero no la verbaliza. El poco tiempo que pasamos en la lectura, en la meditación e incluso en la memorización de las Escrituras nos hace pensar que no consideramos que sea excesivamente importante, porque en nuestras agendas tan ocupadas damos prioridad a aquellas cosas que creemos que son importantes y que nos pueden aportar algo. Por lo tanto, si yo no paso tiempo en la palabra es porque considero que poco me puede aportar. El joven te lo dirá de una manera más clara, más directa y probablemente más osada. La Biblia nada puede aportar a mi vida. Nosotros no lo diremos y no lo verbalizaremos, pero actuaremos de esta manera. Bien, muchas veces yo os he hablado de Génesis capítulo 3 y en muchas ocasiones os he dicho que Génesis capítulo 3 es un pasaje clave para poder entender las Escrituras y para poder entendernos a nosotros mismos y poder entender el mundo en el que nos ha tocado vivir. Génesis 3 es lo que se llama una cosmogonía, es decir, una explicación del mundo y de la experiencia humana. Y si no tuviéramos Génesis 3, un capítulo que parece perdido ahí en medio de las Escrituras, nos sería muy difícil poder entender absolutamente nada del mundo en el que nos ha tocado vivir. Génesis 3, y voy a ser muy breve, no me voy a extender, nos habla de cómo nosotros, cada uno de los que estamos aquí, decidimos volvernos independientes y rebelarnos contra Dios y contra su autoridad. Decidimos que queríamos vivir al margen de Dios, que queríamos vivir sin Dios. La consecuencia de nuestra decisión personal de vivir al margen de Dios es el desenfoque. ¿Qué quiero decir con desenfoque? Que cuando yo me alejé de Dios, y Dios en las Escrituras se le define como la luz, me desenfoco. Y automáticamente me pasan tres cosas. Pierdo mi perspectiva de Dios, pierdo mi perspectiva de mí mismo y pierdo mi perspectiva de las relaciones interpersonales. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? Cuando yo decido alejarme de Dios, evidentemente se rompe mi relación con Dios, evidentemente yo empiezo a romperme interiormente y se rompen mis relaciones interpersonales. Por lo tanto, cuando uno se aleja de Dios, se desenfoca. Uno pierde total y completamente de vista la perspectiva y la realidad en la que a uno le ha tocado vivir. Déjame que lo ilustre con ejemplos de la Biblia. Cuando uno se aleja de Dios, se desenfocan las relaciones interpersonales. Adán y Eva se culpan entre ellos. ¿Lo recordáis? Caín mata a su hermano Abel. Y me corto un brazo si no hay aquí. Todos los que estamos aquí tenemos relaciones interpersonales rotas y desenfocadas. Y si me decís lo contrario, sois unos mentirosos. Todos los que estamos aquí tenemos relaciones interpersonales rotas y desenfocadas. ¿Por qué? Porque cuando nos desenfocamos de Dios, todo se desenfoca. Y lo primero que se desenfoca son nuestras relaciones interpersonales. Empezamos a perder la prioridad, empiezan los conflictos y empiezan las tensiones. Cuando nos separamos de Dios,
también nos desenfocamos personalmente e interiormente. Me cortaría el otro brazo, ya me he cortado uno, pero me cortaría el otro brazo si me decís que cada uno de los que estamos aquí no vivimos conflictos internos y conflictos personales. Conflictos entre el tipo de persona que queremos ser y la realidad del tipo de persona que somos. ¿Por qué? Porque cuando uno se desenfoca de Dios, todo se desenfoca. Me desenfoco yo como persona y se desenfocan mis relaciones interpersonales. Por eso necesitamos, de manera dramática y de manera urgente, volvernos a enfocar. Y cuando nos volvemos a enfocar en Dios, vuelve a tener la perspectiva correcta mi propia vida personal y mis relaciones interpersonales. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Es decir, cuando yo decido vivir al margen de Dios, me desenfoco de Dios. Está bien si solo fuera eso. Pero el problema es que me desenfoco interiormente y empiezo a vivir en conflicto y se desenfocan mis relaciones interpersonales. Por lo tanto, volvernos a la Biblia, volver a pasar tiempo en la lectura de la palabra, volver a pasar tiempo en la meditación, en la lectura y en la memorización de las Escrituras, es una cuestión de supervivencia, porque es lo que me ayuda a reenfocarme en Dios y consecuentemente a volver a enfocar mis relaciones interpersonales y a volverme a enfocar yo como persona. Me podéis cortar una pierna y si no es bien cierto que cuando tú te reenfocas en Dios, todas las demás cosas tienen la perspectiva correcta. Me cortaría de verdad una pierna si me dijerais que no, que cuando uno se enfoca en Dios, todas las demás cosas continúan desenfocadas, porque no es cierto. Porque el desenfoque en la vida personal y en las relaciones viene como consecuencia del desenfoque con Dios. Y la mayoría de los que tenemos aquí problemas serios a nivel de enfoque personal y de enfoque relacional es porque no estamos enfocados en Dios. Y no estamos enfocados en Dios porque no pasamos tiempo con Él. Por lo tanto, la lectura y la meditación de la Escritura no es una cosa baladí, no es simplemente un acto de piedad, no es única y exclusivamente un acto de ser más espiritual. Es una necesidad fundamental para vivir enfocado y, por lo tanto, enfocar mis relaciones y yo mismo. Pero ¿de qué modo nos reenfoca la Escritura? Dejadme que muy brevemente os diga de qué manera nos reenfoca la Escritura. La mayoría de los que estamos aquí sabremos muy bien o no cómo funciona, pero la mayoría de los que tenemos aquí tenemos un ordenador o una computadora, ¿verdad? Como se dice en América Latina. Todos nosotros sabemos que los ordenadores o las computadoras funcionan con un sistema operativo. No hace falta entender cómo funciona el sistema operativo para utilizarlo. Todos nosotros sabemos de que podemos tener un ordenador increíblemente potente. No importa lo bueno que sea el procesador y lo increíble que sea la pantalla. No importa las conexiones externas que tenga. Sin sistema operativo, ese ordenador, esa computadora, es totalmente inútil e ineficiente. Es lo mismo lo que sucede con la Biblia. Nuestro sistema operativo es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está en mi mente y está en mi corazón, ese sistema operativo me permite relacionar mi vida, relacionar mis circunstancias, relacionar mi realidad con la palabra de Dios. El Espíritu Santo que vive en nosotros, Jesús mismo que vive en nosotros a través de su Espíritu, es el que utiliza ese sistema operativo y utiliza la palabra que está interiorizada en nuestras vidas para relacionarlo con la vida cotidiana, con los retos, con los desafíos y con las realidades que yo tengo que vivir día tras día. ¿Me estoy sabiendo explicar? Pero si en tu vida no está la palabra de Dios, tu ordenador es un ordenador sin sistema operativo. Y aunque el Espíritu Santo de Dios vive en ti, el Espíritu Santo no tiene materia prima para trabajar y para relacionar la palabra del Señor con tu vida cotidiana, con tus retos y con tus desafíos. Dejadme que os ponga 3 ejemplos. Hubo una vez, lo recuerdo perfectamente, que estaba afrontando una situación de tentación personal. Y esta situación de tentación personal era muy interesante. Si tuviera libertad os la contaría y disfrutaríais, pero no os la voy a contar. Pero lo interesante es que cuando estaba en ese momento,
el Espíritu Santo trajo a mi mente el Salmo 119 cuando dice: en mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. Y vino ¡faf!, como un fogonazo. Recuerdo en otra ocasión cuando nuestro hijo Andreu estaba en uno de sus peores momentos en la adolescencia, cuando yo honestamente no veía ninguna perspectiva ni veía ninguna posibilidad de cambio en la vida de nuestro hijo, ni siquiera lo veía viable a nivel humano. Y recuerdo perfectamente las circunstancias, tengo la fotografía mental, no había leído la Escritura durante esos días y el Señor trajo a mi mente el Salmo 42 cuando dice: pacientemente esperé en el Señor y Él inclinó a mí su oído y me escuchó y me levantó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies en alto. Lo verán muchos y se maravillarán. Y el Señor relacionó una situación de total y absoluta desesperanza con la Escritura. El Espíritu Santo lo trajo a mi vida. ¿Por qué? Porque en algún momento yo lo leí, en algún momento en que a lo mejor ni tenía sentido ni tenía valor, pero lo leí. Ha habido situaciones de mi vida en que yo estaba hablando con el Señor de un tema que yo quería resolver con Él, un tema que yo quería que el Señor me ayudara con un cambio profundo y personal en mi vida, y el Señor trajo a mi mente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando eres débil, entonces es cuando eres poderoso. Os ponía estos ejemplos para ver cómo la palabra de Dios acumulada, la palabra de Dios leída, a veces leída con gran entusiasmo y a veces, permitidme la expresión, leída mecánicamente, cómo el Espíritu Santo la utilizó porque estaba aquí dentro, en mi mente y en mi corazón, para relacionarla con situaciones especiales de mi vida. Pero si tú no tienes la palabra de tu Dios en tu mente y en tu corazón, el Espíritu Santo no tiene materia prima para relacionarlo con tu vida. ¿Lo estoy sabiendo explicar? Y cuando viene el momento de la duda, de la crisis, de la tensión, del problema, del reto y del desafío, el Espíritu Santo, si me permitís con todo el respeto y reverencia, tiene los brazos atados y no puede actuar porque la palabra del Señor no mora en tu corazón. Por esto es tan importante reenfocarnos. Por esto, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestra vida, Él una y otra vez la puede relacionar con nuestra realidad, la puede hacer real, viva y eficaz en tu vida. Todos hemos pasado por pasajes de la Escritura que hemos leído 100.000 veces y no han tenido ningún significado especial para nosotros, pero un buen día el Espíritu lo ha hecho vivo y eficaz en nuestra realidad. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo os guiará toda la verdad. Él os dará a conocer todas las cosas. Él hablará de mi parte y os enseñará todas las cosas. En fin, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que necesitamos enfocarnos porque estamos desenfocados. Y cuando te desenfocas de Dios, te desenfocas de ti mismo y te desenfocas en tus relaciones. Y la única manera de reenfocarse es volviendo a la palabra del Señor. Y cuando volvemos a la palabra del Señor, la palabra nos ayuda a enfocarnos correctamente en Dios, en nosotros y en nuestras relaciones. El último punto que quiero compartir con vosotros es ¿en qué me enfoco? ¿En qué me enfoco? Uno tiene ahí esta Biblia, 1000 y pico páginas, ¿verdad? Las personas más críticas con respecto a la Biblia y más críticas con respecto a la eficacia de la Biblia son las que menos lo leen. Eso siempre suele pasar, ¿verdad? Es decir, los que nunca la leen o raramente la leen son los que tienen más claridad y conciencia de que la Biblia no tiene nada que aportar a su vida. Los que pasamos años leyéndola y meditándola, siempre encontramos en la palabra del Señor nuevos ángulos, nuevos enfoques, nuevas realidades, nuevos retos y nuevos desafíos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Tenemos la Biblia. ¿En qué nos enfocamos en la Biblia? De una manera muy breve, yo os quiero dar algunas pautas que nos pueden ayudar. Cuando yo voy a los Evangelios, voy a los Evangelios, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, Jesús dice: ejemplo os he dado. Yo estoy leyendo estos días los Evangelios,
Algunos de vosotros seguís mis devocionales que escribo cada día y publico en Internet, o bien lo recibís en vuestra bandeja de entrada. Yo voy a los evangelios en búsqueda del tipo de ser humano que yo quiero ser. Yo necesito un modelo. Yo necesito un modelo para saber qué significa ser auténticamente hombre, qué significa ser auténticamente un ser humano. Y yo voy a los evangelios en búsqueda de inspiración, porque creo que Jesús es el auténtico ser humano. Y cuando voy a la Biblia y cuando comparo mi vida con Jesús, es una fuente de inspiración, no para ser un calientabancos, ahora ya no podemos calentar bancos, sino un calientasillas, sino para ser auténticamente un ser humano. En las Escrituras tengo a Jesús, fuente de inspiración. Cuando voy a las Escrituras y en los Evangelios veo a Jesús, puedo modelar mi vida en imitación de Él, actitudes, valores, comportamientos, acciones, omisiones, relaciones. Para mí, el Evangelio, los Evangelios, es un manual de humanidad, si me permitís decirlo de esta manera. Cuando voy a las epístolas, desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, me orientan en dos cosas fundamentales. Me orientan primero acerca de cómo vivir. Hay muchos consejos acerca de cómo vivir la vida cristiana, cómo un seguidor de Jesús debe de desarrollar su vida en el mundo. Pero también me hablan acerca de la relación que Dios ha decidido establecer conmigo. Las epístolas me hablan de que la relación de Dios conmigo es una relación de paternidad, es una relación de gracia, es una relación de amor incondicional. Y también las epístolas me hablan de mi tarea y de mi misión. Cuando yo veo las epístolas, yo veo un manual de cómo desenvolverme en el mundo. Así como los evangelios me hablan de un tipo de ser humano, las epístolas me hablan de un manual de cómo desenvolverme en un mundo necesitado de Dios, en un mundo roto, como siempre decimos. Cuando voy a los salmos me enseñan dos cosas muy importantes. Me enseñan a reconocer a Dios, su grandeza y su creación. Lo que hacen los salmos es simplemente poner palabras. Yo no soy de poesía, Sara siempre lo sabe, ni soy poético, yo soy menos poético que un ladrillo, ¿verdad? Pero me doy cuenta de que los salmos ponen palabras a muchas situaciones de mi vida personal que yo no sabría cómo expresar. Angustia, amargura, desesperación. Y a veces he encontrado en los salmos con sus quejas, en los salmos con sus dudas, en los salmos con sus tensiones, he encontrado las palabras para verbalizarle a Dios mi propia situación y mi propia experiencia. Los libros de la sabiduría, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, pues dicen que la sabiduría es la capacidad de ordenar tu vida conforme a la palabra de Dios. Leer Proverbios, leer Cantares, leer el libro de Eclesiastés es realmente pautas muy claras y muy concretas para cómo ordenar mi vida tal y como Dios quiere. Luego voy a la ley, a los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Y allí encuentro cómo Dios interviene en la vida de personas, cómo Dios interviene en la vida de Abraham, en la vida de José, en la vida de Noé, cómo interviene en la vida de Jacob, en la vida de Isaac, en la vida de sus hijos. ¿Y sabéis qué? Eso a mí me ayuda a entender y a creer que si Dios pudo intervenir en la vida de aquella gente, Dios puede intervenir en mi vida, porque ellos eran gente como tú y como yo. Y por último voy a los profetas. Y en los profetas hay dos cosas en las que me puedo enfocar. Una es la necesidad de luchar por la justicia, de luchar por un mundo más justo, por un mundo que clama por justicia. Y la otra es el peligro de vivir una vida religiosa y que esta religiosidad me aparte del Dios vivo. De tal manera que yo voy a la Biblia para reenfocarme. ¿Y reenfocarme en qué? Lo que os decía, ¿qué tipo de ser humano quiero ser? ¿Cómo debo de vivir la vida cotidiana? ¿Cómo expresar mis estados de ánimo y mis sentimientos? ¿Cómo ordenar mi vida conforme a los principios de la palabra del Señor? Observar que si Dios trabajó en la vida de otros, puede trabajar en la mía. Y por último, los peligros de caer en una actitud religiosa y olvidarme del Dios vivo. Aplicación. La tontería más gorda que he oído en mi vida es que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Aparte de ser una tontería, es insultante. Insultante para los que la leemos
y para Dios. Porque todos tenemos 24 horas. Y ya hemos hablado muchas veces de esto. Dios es democrático en la manera en que nos da el tiempo. A todos nos ha dado el mismo tiempo, 24 horas al día. Simplemente lo que denota es cuáles son nuestras prioridades. Y nuestras prioridades denotan dónde está nuestro corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón, y donde está tu corazón, está tu tiempo. Si no tienes tiempo para leer la palabra de Dios, sé correcto en la utilización del lenguaje, porque el lenguaje transmite significado. No tengo prioridad suficiente para que Dios sea importante en mi vida y dedicarle tiempo a la palabra. Esta es la manera correcta, para no ser ofensivo. Porque cuando tú dices no tengo tiempo para leer la palabra de Dios, me ofendes. Me ofendes porque me estás diciendo que yo no tengo otra cosa que hacer durante todo el día que leer la palabra de Dios. Y tengo el mismo tiempo que tú, pero lo utilizo de la manera que creo que es más correcta porque necesito reenfocar mi vida. Entonces usemos un lenguaje correcto, usemos un lenguaje responsable. Y un lenguaje responsable es en el que yo asumo responsabilidad. Y la responsabilidad significa he tomado la decisión de invertir mi tiempo en otras cosas. Ese es el lenguaje correcto, en el que yo asumo responsabilidad. Para mí, para mi vida, hay otras cosas más importantes que enfocarme en Dios y, por lo tanto, reenfocar mi vida y reenfocar mis relaciones. Y está bien, cada uno tiene que decidir cuáles son sus prioridades. Tenemos muchas oportunidades para leer la Escritura. La Iglesia hace un esfuerzo semanal y hay varias personas involucradas en este esfuerzo para darnos versículos temáticos que nos ayuden a acercarnos a la Biblia desde una perspectiva temática. Podemos leer el Evangelio, podemos leer un capítulo diario. Hoy en día, con nuestros celulares y con nuestros ordenadores, tenemos planes de estudio y planes de lectura. Hoy en día, el que no quiere es porque no puede. Maite, que tiene una pasión y una carga por la Iglesia perseguida, nos diría y nos hablaría y nos pondría muchos ejemplos de personas que dan su vida por poder tener una Biblia, ¿verdad? La Iglesia china durante años tenía la responsabilidad, diferentes miembros, de memorizar libros enteros de la Escritura para que la Iglesia pudiera tener una Biblia, libros memorizados para poder compartir. Yo cuando estaba preparando este sermón soy consciente de que yo no voy a cambiar vuestras vidas, de que no importa. O sea, puedo darle más luces, música, efectos especiales, pero es una cuestión de tu corazón. Y es una cuestión de qué lugar tú le quieras dar a Dios en tu vida. Y hasta qué punto tú crees que es importante enfocarte en el Señor para reenfocar tu vida y para reenfocar tus relaciones. Honestamente, si dependiera de mí, si yo fuera el responsable de que vosotros cambiarais, el Señor estaría poniendo sobre mí una carga insoportable. Porque nadie puede cambiar el corazón humano, eres tú. Y como tantas veces la Escritura dice, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Pero yo te animaría a que no vivas sin sistema operativo, porque si no, es una catástrofe. Es una catástrofe. Y el desenfoque va a más, nunca va a menos. El desenfoque va a más. Y día que pasas desenfocado, día que es más complejo recuperarnos. Quiera el Señor que realmente pues esto sirva para algo, Él pueda utilizarnos para poner en nosotros un hambre y una sed de tu palabra.